Bienvenidos, esto es A Fondo de Teleantioquia. Durante este mes de abril, además de conmemorarse el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, también se realizaron varios foros y eventos a nivel nacional en los que se busca llamar la atención sobre un fenómeno que sigue dejando a su paso cientos de víctimas y que por ser un enemigo oculto sigue siendo muy difícil de contrarrestar. Hoy para hablar de este tema nos acompaña Álvaro Jiménez Millán. Él es politólogo de la Universidad del Valle. Actualmente es miembro de la mesa de gobierno de la campaña internacional para la prohibición de minas antipersonal y es el coordinador nacional de la campaña colombiana contra minas. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Claudia. Un saludo para ti y para toda la audiencia. Veamos para empezar cuáles son los departamentos de Colombia más afectados por minas antipersonal, qué tantas víctimas se han presentado este año de cuenta de estos artefactos y qué se está haciendo para combatir este fenómeno en el país. Esto se lo contamos a fondo. Colombia es el segundo país del mundo más afectado por minas antipersonal después de Afganistán. Datos del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal PAICMA afirman que entre 1990 y 2013 se registraron 10.253 víctimas en el país, 903 niños, 2.553 hombres, 6.358 militares, 302 mujeres. Del total de víctimas reportadas por Presidencia, 2.126 han fallecido. Sin embargo, está claro que hay un subregistro en el fenómeno, y que es difícil saber a ciencia cierta cuántos han sido los afectados. Tan solo en lo que va de 2013 se han registrado 97 víctimas de minas antipersonal en todo el país. Los departamentos más afectados por estos artefactos explosivos son Meta, Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia. Este último es el que más víctimas registra en la actualidad, así lo destaca Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal PAICMA. Antioquia, de manera desafortunada, es el primer departamento del país que arroja el mayor número de víctimas por el uso de estos artefactos. Tenemos una situación compleja en el Bajo Cauca, en toda esa zona de Briceño. Pero, ¿cuál es la coyuntura específica que se está presentando en el municipio de Briceño, en el norte de Antioquia? Son 120 familias que están en este momento en sus casas y es preocupante porque son familias que son dedicadas a trabajar siempre la tierra y que no... En este momento ya llevan 2 meses sin poder moverse, sin poder trabajar. Se presume que el Frente 36 de las FARC, que opera en esta región del departamento, sigue instalando nuevas minas como estrategia para evitar que erradiquen sus cultivos ilícitos en la zona. Y justamente lo ha hecho en las veredas La Calera, La Mina, Orejón, en el corregimiento de Pueblo Nuevo. El secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, afirma que especialmente la situación en la vereda Orejón es preocupante. El Frente 36, protegiendo sus cultivos ilícitos, tiene minado buena parte de esta vereda con unas graves consecuencias humanitarias para la población allí. Ya hemos perdido, ya llevamos 14 víctimas durante el año en el municipio de Briceño, han perdido la vida 3 menores de edad y es fundamental entonces que empecemos ya a tomar decisiones. Decimos que es por parte de los cultivos ilícitos y también por el proyecto hidroeléctrico que se viene ejecutando en este sector. ¿Qué se está haciendo desde la institucionalidad para superar esta difícil situación en Briceño? Nosotros no podemos hacer desminado humanitario en esa zona porque no hay condiciones de seguridad, pero con los grupos Sexte, por supuesto, se están haciendo intervenciones en la medida posible y esperamos que sea lo más pronto para evitar que ese confinamiento siga ejerciéndose allá en la zona de Briceño. Por ahora, el alcalde de Briceño solicita a las FARC que dejen de minar los campos y que indiquen dónde están las minas. Que ellos mismos busquen cómo de nuevo recoger estos artefactos y darles esa tranquilidad a la comunidad. Esta misma petición se la hizo el vicepresidente Angelino Garzón, tanto a los negociadores de las FARC que están en La Habana como a la guerrilla del ELN. Lo más revolucionario que puede hacer hoy la guerrilla de las FARC o del Ejército de Liberación Nacional es salir a decirle al pueblo colombiano que a partir de mañana cesan la acción de las minas antipersonal, que le dicen al gobierno colombiano donde han colocado minas para que el gobierno a través de nuestros militares, policías y de la comunidad internacional vaya y desmine. Para el secretario de Gobierno de Antioquia es urgente que el tema de las minas antipersonal sea incluido en la mesa de negociación. Hacemos un llamado
como lo hemos venido haciendo durante los últimos 2 meses, para que el tema de las minas sea el primer tema que se toca en La Habana, en la mesa, cuando se hable de víctimas. Estamos condenando el país a 40 años más de conflicto, aun si se llega a un acuerdo con cada mina que se está colocando en el territorio. Muchas de las víctimas de minas antipersonal que deja el conflicto colombiano, además de sufrir las secuelas de la explosión de los artefactos, manifiestan que las condiciones para acceder a atención en salud o al mercado laboral son adversas para ellos en el país. Ante el complejo panorama que hoy viven las víctimas de minas antipersonal en Colombia, estas son las propuestas desde el gobierno central. Que haya más coordinación del gobierno nacional con los gobiernos locales y regionales en favor de las víctimas de la violencia, incluyendo las víctimas de la mina antipersonal. Estamos trabajando desde el programa presidencial con el Ministerio de Salud para identificar barreras y poder superar esas barreras, para que cuando las personas sufran el accidente no tengan ningún obstáculo en el acceso a esa ruta de atención. Por ahora, las minas antipersonal siguen aterrorizando a poblaciones enteras en el país. Siguen siendo una práctica absurda que solo deja muerte y desolación. El uso de minas antipersonal, Álvaro, se viene presentando desde hace mucho tiempo en Colombia por los grupos al margen de la ley. ¿Cómo está Colombia en relación con otros países? ¿Qué tan afectado está? Claudia, disculpa, permíteme antes agradecerle a todas las personas que se manifestaron el 4 de abril, Día de la Sensibilización Mundial contra las Minas Antipersonal. En todo el país y especialmente en Antioquia hubo muchas manifestaciones en municipios del norte y nordeste que queremos agradecerle a todas las personas, a toda la audiencia que fue, digamos, sensibilizada por este problema. Colombia es el segundo país que más víctimas nuevas produce por año a nivel global. Estamos después de Afganistán y por encima de Irak. El total de las personas afectadas, según los cálculos que tenemos en la campaña contra minas, está cercano a los 800.000 colombianos, que en los 22 departamentos donde hacemos presencia, en las zonas rurales, están limitados en su movilidad, como es el caso que está sucediendo ahora en Nariño, ¿sí? O personas que viven en medio de dificultades para acceder a la escuela, lo que está pasando hoy en el Putumayo, o circunstancias muy difíciles como las que tenemos aquí en Antioquia, en la zona del triángulo compuesto por Briceño, Valdivia e Ituango. Ituango, justamente le iba a preguntar sobre eso, porque hay ciertos departamentos del país más afectados, hay una relación directa con los grupos al margen de la ley que están allí operando, cuidando sus cultivos ilícitos, impidiendo que la fuerza pública llegue. Digamos que hay una circunstancia real. Las minas se derivan de la existencia del conflicto. Allí donde están presentes los actores armados no estatales y los estatales confrontándose militarmente, allí vamos a tener un problema de minas. Por eso históricamente toda la zona del Nube Paramillo, la zona del Bajo Cauca antioqueño, la zona del norte y nordeste de Antioquia, son zonas que siempre han tenido presencia de actores armados, siguen teniendo una presencia allí, las FARC muy fuerte e importante, y por tanto allí vamos a tener accidentalidad con minas, y ha sido repetido desde los últimos 10 años. No hay que olvidar que aquí nació la campaña colombiana contra minas, desde aquí empezamos a extender este proceso de organización territorial que hoy está presente en 22 departamentos, y desde el año 99, 2000, Antioquia ya tenía problemas en esas regiones. Igual sucede en el norte de Santander, en el Putumayo, en el Caquetá, en Nariño, en los bordes de Tumaco y de toda la zona pacífica hasta el Chocó. Adicional, digamos, en estos sitios se están empezando a desarrollar grandes proyectos de infraestructura, como es el caso de la represa de Hidroituango, en donde, digamos, pues hay una disputa territorial, hay una presencia fuerte de actores armados estatales y no estatales. Uno de los casos particulares en Briceño, tú tienes la presencia de una importante porción de hombres de las Fuerzas Armadas, pero también hay hombres allí de las FARC y también hay sectores 36, de los, claro. Y también están los urabeños presentes en la zona, y esto hace pues que la zona tenga una circunstancia de conflicto que hace muy difícil vivir para los campesinos allí, y que es una dificultad que han tenido por décadas. Hay 3 veredas justamente afectadas en Briceño. ¿Cuál es la afectación? ¿Estas familias solo tienen un camino por donde salir? ¿O cómo está viviendo la actualidad de estas personas en Briceño? Hay una concentración del problema en el corregimiento Pueblo Nuevo, ¿sí?, que pertenece al municipio de Briceño. Hay una vereda que es la más afectada, donde tenemos un número de víctimas muy alto, que es la vereda del Orejón, ¿sí?, pero también hay otros lugares como Santa Rita, ¿sí?, en donde el problema es muy grave. Esta zona es la zona donde se han presentado los últimos accidentes, ¿sí?, pero
Igualmente, en el borde del municipio de Briceño con Valdivia hay presencia de actores armados no estatales, específicamente en esa zona se encuentran los urabeños y pues tienen utilización de explosivos. Igual el lado de Ituango es un lado muy complicado en ese sentido. Cuando uno habla de minas, Álvaro, uno se pregunta si las víctimas actuales son de artefactos que pusieron hace mucho tiempo atrás o si cada vez las FARC, por ejemplo, está sembrando más minas. ¿Eso cómo se logra saber? Decir a qué corresponde exactamente cada víctima es muy difícil. Lo que es claro es que actores armados no estatales como las FARC y como el ELN han reconocido la utilización de este tipo de armas. Todavía. Las FARC han logrado desarrollar una industria realmente importante en términos del manejo de explosivos con distinto tipo de artefactos y eso hace que sea muy fuerte y muy permanente el uso de este tipo de armas. En todos estos días, Álvaro, se ha ejercido como una especie de presión social a las FARC para que deje de minar. ¿Usted cómo cree que se debe manejar este tema en La Habana, siendo un tema tan complejo y que es un crimen de lesa humanidad? Hace pocos días estuvimos revisando en el Putumayo la situación que estaba presentando, precisamente conjuntamente con la Corporación Paz y Democracia que tiene sede aquí en Medellín y la campaña colombiana contra minas, estamos desarrollando en 25 veredas del Putumayo una intervención en 5 municipios, pero durante todo ese proceso de revisión dijimos hay que acudir al escenario de la política y nos fuimos al Congreso y por fortuna, y debo decirlo por primera vez en 10 años, algún representante de un sector político dijo, ¿los escuchó? Hagamos un debate sobre el tema. Hicimos el debate y lo que observamos es que es necesario que el tema se vuelva prioritario en la mesa de negociaciones. Las FARC han reconocido que son usuarios, las FARC fabrican las minas antipersonal y por tanto con ellos hay que discutir el cómo resolverlo. Hemos planteado una cosa desde la campaña colombiana contra minas que estamos en discusión y proponiéndole al gobierno y proponiéndole a las FARC, que es la necesidad de que por lo menos, los sitios que son de importancia e interés comunitario, como son las cercanías de la escuela, el centro de recreación de la vereda, el centro del puesto de salud. Los caminos que conducen a los sitios más importantes de tránsito de la población no combatiente, esos sitios sean respetados. En ese sentido, nosotros acogemos lo que ha planteado el señor secretario de Gobierno del Departamento de Antioquia en otras oportunidades, y es que se hace necesario que el Gobierno Nacional abra un espacio para que los temas de las regiones, de la gente que está sufriendo y viviendo el conflicto, sean escuchados y tenidos en cuenta en la mesa de La Habana. Necesitamos perfeccionar un mecanismo que permita que no se siga usando este tipo de armas y que permita que por lo menos respetemos los espacios sagrados como deben ser la escuela, el centro de salud y el campo de recreación de las veredas y las zonas rurales. Muy bien, vamos a unos mensajes comerciales. Al regreso veremos los testimonios de civiles y militares que se convirtieron en víctimas de minas antipersonal. Ya volvemos. Desde niño siempre mi sueño fue pertenecer al ejército. Presenté en abril del 2002 y no pasé. Y ahí volví, me presenté en octubre del 2002, ahí sí me incorporaron como soldado regular. En el mes de mayo de 2011, Diego y sus compañeros recibieron la orden de agregar 2 grupos EXDE a una erradicación manual en Tierra Alta, Córdoba, no del Paramillo. Como ya habíamos trabajado y erradicado las áreas pues, del día de Coca, ya íbamos hacia el Cambuchadero otra vez. Pero entonces ya los terroristas nos habían minado el camino por donde nosotros nos íbamos a devolver. Yo cuando pisé la mina me alzó, pues di una vuelta en el aire, no sé cuánta. Ya cuando caí al piso, que alcé este pie, ya cuando me habían pues mutilado. La mina tenía mucha metralla, mucho objetos metálicos y materia fecal, entonces me corrió mucha infección. Mauricio no contaba con la libreta militar que exigen para poderlo emplear. Es por eso que decidió prestar el servicio para poderla obtener. El comandante nos sacó pues a hacer un registro
Cuando ya estábamos bajando, ya los maleantes ya estaban más abajo y nos empezaron a disparar. Entonces nosotros empezamos a bajar suavemente. Cuando bajó primero un compañero y después bajé yo, cuando ahí fue que caí en el artefacto. Yo no sabía qué había ocurrido y ya cuando caí fue que vine como a mirar. Cuando llego yo y me voy a levantar y me miro esta pierna y veo que ya estaba amputada. Y la otra la iba a mover y siempre se me fue para un lado, nomás estaba pegada del pedacito de carne que estaba acá. Esto fue en la vereda del Morrón, aquí en Guadalupe, Antioquia. Llegué aquí a Medellín, a Lolaya Herrera. Cuando el otro día me levanté ya vi que no tenía las dos piernas. Iba a comprar un ganado. Cuando yo me paré en la mina, yo iba con otro muchacho. Cuando me vio con el pie destrozado, se abría a correr asustado. Entonces yo miré para los lados. Cuando miré, la sangre mía apagando la arena hirviendo. Por ahí a los 20 minutos llegó el ejército con él. Llegó un carro del ejército y me llevaron a una base. Ya llegué aquí a Medellín y como a las 3 de la mañana ya, cuando me desperté, ya tenía la pierna amputada. Uno al principio sí cree que uno va a quedar discapacitado, pero yo digo que eso va en la actitud de uno y en la moral y en lo enérgico que sea uno. Y salí del hospital y con la actitud que iba bien, con ser así yo tenía un camioncito y lo manejaba sin la prótesis. Desde el año 2009 y tras 4 años de intensas labores de desminado, San Carlos ha sido declarado el primer municipio de Antioquia libre de minas antipersonal. Oscar, habitante del municipio, no piensa lo mismo. Entre intermedios de Santa Rita hay otra vereda que se llama Sardinas. Hay 2 minas. 5 años después, este año, en el mes de abril, obtuvo una prótesis en la Fundación Mahavir Camina. Prótesis que hace que pueda realizar todas sus actividades como cualquier persona que tendría sus 2 piernas. Con esta prótesis yo nado, juego microfútbol, corro. Diego continúa amando la institución. Ya tiene la prótesis y aunque no puede estar dentro de las filas del ejército por su situación, cree en ella y en lo importante que es tener un país libre de minas antipersonal. En este momento eso es lo que está desangrando el país, tanto a los civiles como a nosotros los militares. Por su parte, Mauricio, quien es muy joven, sigue tratando de recuperarse tanto física como emocionalmente. Espera que los culpables de esta guerra sin sentido ayuden a parar las marcas que ha dejado un conflicto de más de 50 años a muchas familias de Colombia. No solamente somos nosotros, son ellos mismos también. Y sinceramente quitarle a uno las piernas a otra persona, pues no creo que sea como un acto como de mucha alegría. Álvaro, preocupa bastante el tema de los niños víctimas de minas antipersonal. ¿Por qué en estos días se ha visto más casos de niños? Es un fenómeno que siempre ha estado, pero hoy preocupa más. ¿Cómo ve el tema de los niños, de los menores de edad? Mira, yo voy a hacer una anotación. A diferencia de los años anteriores, este año las víctimas civiles en todos los departamentos son mayor que las víctimas militares registradas. Eso es un elemento novedoso y significa que la guerra se está expandiendo de una manera muy indiscriminada y de hecho hay combates en muchas zonas de la zona rural. Yo diría los niños y menores de edad han venido siendo fuertemente afectados este año. En el Putumayo tenemos unos casos lamentables de menores de edad, adolescentes que no van a poder tener una vida normal, unos niños muertos. En caso de Briceño tenemos 3 menores de edad víctimas en solo este año y así ha sucedido en el departamento del Meta y el norte de Santander. Yo creo que la situación, y esto es importante, en el Putumayo y el norte y nordeste de Antioquia son las zonas que tienen mayor afectación hoy, ¿sí? Sin embargo, no debemos olvidar que la guerra en Colombia y el conflicto en Colombia todos los años se ha ido moviendo de una zona a otra. Hoy estamos hablando de estos 2 casos puntuales, mañana posiblemente de la circunstancia de los niños, pero posiblemente, o posiblemente no, el año pasado estábamos muy preocupados por la situación en el norte y centro del Cauca. Igualmente, en otro momento estuvimos muy preocupados por la situación en Nariño, que hoy nomás tiene cerca de 200 familias indígenas del pueblo Aguá que están siendo
realmente inmovilizadas y a las cuales se les está teniendo que llevar los alimentos y la provisión por vía helicoportada porque no se puede entrar. Están totalmente aislados. Las minas. Es muy importante que gobierno y FARC tomen una decisión clara y protejan a la población no combatiente de este problema, de este riesgo, mientras llegamos al fin del conflicto, que todos aspiramos llegue rápido y llegue muy prontamente para beneficio de todos. Álvaro, y en frente a la ruta de atención a las víctimas, ¿cómo está? Uno escucha a veces en los foros que muchas de las personas víctimas dicen no nos atienden en salud, no tenemos trabajo, nos prometieron pues como de pronto proyectos productivos para reiniciar nuestra vida, pero aún así no ha sido. Mira, el criterio de la norma internacional y también de la ley nacional es que la atención tenga un criterio de integralidad. ¿Eso qué significa? Que además de hacer la atención inmediata de la emergencia, tenga que haber un proceso posterior de atención psicológica y de reintegración social y laboral. El primer componente Colombia lo ha superado y creo que rápidamente, a la vuelta de 6 años, Colombia logró que la atención médica de emergencia se cumpliera, con limitaciones en algunos casos, pero se cumple, ¿sí? El tema de la rehabilitación psicológica, del acompañamiento psicosocial a esa persona, de la reintegración social y laboral, es un tema pendiente. Hay más falencias. Tenemos instrumentos legales, lo que necesitamos es mucha voluntad política de los alcaldes, de los gobernadores, del presidente y también de los funcionarios, ¿sí? Mucha sensibilidad sobre el problema, pero digamos la ley de víctimas contempla esos procesos, hay que hacer que se agilice y de una sociedad que acompañe y que reclame por este proceso. Que muchas veces son revictimizados nuevamente, ¿cierto? Claro, es un hecho permanente, es decir, cuando tú eres víctima de minas, pero al mismo tiempo te desplazan de la zona que es lo más frecuente, tú estás viviendo un proceso de revictimización. Yo soy optimista en el sentido de que Colombia está ganando en solidaridad frente a las víctimas. Soy un optimista en el sentido de que Colombia puede superar este problema porque es un país de renta media con un potencial económico importante, pero también decir cosas, por ejemplo, como esta, que son terribles. El plan de vivienda de las 100.000 viviendas hoy, ¿sí?, no incorpora a las víctimas de minas. Entonces hay que hacer que los planes locales de vivienda, que los planes sectoriales que se desarrollan tengan en cuenta a las víctimas de minas, a los desplazados y en general a toda la población que ha sido víctima de este conflicto que, como decía, nunca debió empezar. También quisiera preguntarle por el tema del desminado humanitario. También falta mucho, falta inversión. ¿Qué hace falta para que esto también sea más efectivo? En el caso particular de Antioquia, yo creo que hay unas consideraciones especiales. Antioquia ha podido aportarle a las actividades de desminado. Ahí tenemos una gran limitación, una limitación profunda, y es que hay conflicto. Mientras haya guerra, habrá minas y el desminado no será sostenible. Se han hecho esfuerzos desde el gobierno, como la limpieza que se desarrolló en San Carlos, pero que es un hecho que, digamos, tiene una limitante, y es que es libre de sospecha. No es un territorio libre de minas. Es difícil garantizar. Es bueno tener un territorio libre de sospecha, sí, pero tenemos la latencia del riesgo. Lo importante es que se acabe el conflicto y con él podamos abordar una limpieza profunda de los campos, una limpieza en que no se ponga en riesgo ni a las comunidades, ni estén en riesgo las personas que adelantan estas actividades. Y como siempre hemos ganado algunas cosas. Antes solamente las Fuerzas Armadas podían hacer desminado. Hoy hemos ganado en un proceso de discusión con gobierno que actores civiles internacionales puedan hacerlo. Está aprobado, necesitamos que se asignen las zonas. Va a ser muy difícil, pero insisto, lo más importante es que se acabe la guerra. Álvaro, para finalizar quisiera preguntarle, hay una meta que tiene el gobierno colombiano frente a la Convención de Ottawa y es que al 2021 todo el territorio esté libre de minas. ¿Usted cómo ve esa meta? Si firmáramos en este instante el acuerdo definitivo con las FARC y con el ELN, que aún no han empezado las negociaciones, pero que lo firmáramos, no alcanzaríamos a cumplir la meta. Colombia requiere, en lo que está estimado, ¿sí?, cerca de 30 años para ser limpiado, ¿sí? Sin embargo, todo esto es una presunción porque una vez culminen los procesos de confrontación armada en los territorios, va a ser posible, solamente en ese momento, que podamos tener una fotografía real y la dimensión exacta del problema de las minas. Álvaro Jiménez, coordinador de la campaña colombiana contra las minas, muchas gracias por haber estado con nosotros en A Fondo. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a toda la audiencia. A ustedes los invitamos a seguirnos y a escribirnos al correo electrónico afondotea@gmail.com. Los esperamos dentro de 8 días con otro tema de interés. Hasta pronto.
registrado 97 víctimas de minas antipersonal en todo el país. Los departamentos más afectados por estos artefactos explosivos son Meta, Santander, Putumayo, Nariño y Antioquia. Este último es el que más víctimas registra en la actualidad. Así lo destaca Daniel Ávila Camacho, director del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal PAICMA. Antioquia, de manera desafortunada, es el primer departamento del país que arroja el mayor número de víctimas. Para toda la audiencia. Veamos para empezar cuáles son los departamentos de Colombia más afectados por minas antipersonal, qué tantas víctimas se han presentado este año de cuenta de estos artefactos y qué se está haciendo para combatir este fenómeno en el país. Esto se lo contamos a fondo. Colombia es el segundo país del mundo más afectado por minas antipersonal después de Afganistán. Datos del Programa Presidencial contra Minas Antipersonal PAICMA afirman que en personal también se realizaron varios foros y eventos a nivel nacional en los que se busca llamar la atención sobre un fenómeno que sigue dejando a su paso cientos de víctimas y que por ser un enemigo oculto sigue siendo muy difícil de contrarrestar. Hoy para hablar de este tema nos acompaña Álvaro Jiménez Millán. Él es politólogo de la Universidad del Valle. Actualmente es miembro de la mesa de gobierno de la campaña internacional para la prohibición de minas antipersonal y es el coordinador nacional de la campaña colombiana contra minas. Bienvenido, Álvaro. Gracias, Claudia. Un saludo para ti. Hola, bienvenidos. Esto es A Fondo de Teleantioquia. Durante este mes de abril, además de conmemorarse el Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Entre 1990 y 2013 se registraron 10.253 víctimas en el país, 903 niños, 2.553 hombres, 6.358 militares, 302 mujeres. Del total de víctimas reportadas por presidencia, 2.126 han fallecido. Sin embargo, está claro que hay un subregistro en el fenómeno y que es difícil saber a ciencia cierta cuántos han sido los afectados. Tan solo en lo que va de 2013 se han